Los nombres de Dios. Bienvenidos a este segundo video que tratará de los nombres que hemos dado y se siguen dando a Dios. Dios, un tema tremendamente importante, pero que ha sido siempre difícil para nosotros. Al punto de que, como humanidad por siglos hemos preferido dejar el asunto de quién es Dios a personas más sabias que nosotros. Esto es, hemos delegado el tema al más fuerte y dominante del momento histórico, o a la religión que cada cual ha encontrado en su familia o entorno al nacer, que también es fuerte y dominante, aunque de otra manera. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia era la respuesta usual de nuestros padres cuando hacíamos una pregunta impertinente sobre temas trascendentales, para que dejáramos de pensar en cosas que por definición no estaban a nuestro alcance mental. Porque en cualquier época, habría sido muy natural para un niño o un joven inteligente hacer preguntas impertinentes, ya que las explicaciones usualmente aceptadas son casi infantiles o tienen fallas que cualquier ser medianamente pensante notaría. Y esta narrativa general es así, porque la humanidad como grupo ha dedicado su existencia al problema de la supervivencia, lo que le lleva a aceptar las explicaciones oficiales, pues no tiene tiempo para filosofar. Además, en esta época de tecnología e inteligencia artificial está mal visto filosofar. Sin embargo, los sabios siempre han filosofado. En una abstracción profunda al problema que enfrentamos, el autor de la relatividad se expresó así. Quiero conocer la mente de Dios, dijo Einstein. El resto son solamente detalles. Esta inquietud tan sabia es el producto de un gran científico. ¿Cuál es la mente de Dios? ¿Qué significa conocer la mente de Dios? ¿Cuáles son los detalles? ¿Nuestra existencia? Meditemos un poco esta noche en esto. Por ahora, y para hacer justicia al título del video, vamos a leer despacio este poema que un enamorado del infinito hizo de los nombres de Dios. Porque lo eres todo, tienes todos los nombres. Te llamábamos Atón en la antigüedad pues iluminabas y dabas calor. Luego Yahvé cuando andábamos perdidos entre la arena del desierto. Jehová adoración del enamorado gran rey David. Adonai, el Señor Rey. Elohim. Un Dios, o una raza de dioses. Emmanuel, el que nos acompaña en todas partes. Te reconocimos en los 1000 rostros de Brahma. Y también en el espacio. Para los pensadores de ahora, eres el todo. El yo soy. O el infinito, que envuelve la nada. Ahura Mazda. Y Orduz con el loco Zaratustra. Esculturas milenarias de Marduk en la lejana Babilonia. Zeus, entre relámpagos y cortes griegas. Mientras tanto, embelesado Visnú, gozando el paraíso. Tú eres la fuerza que mueve la selva y el viento para el indígena. Eres el creador de tanta belleza y perfección en el Edén. Te ves oscuro entre galaxias. El cósmico, como te llaman los Rosacruces. Eres el tan discutido Alá, en Arabia. Odín en el norte vikingo. O Botán sobre una barca enfurecida. Eres el ojo que todo lo ve. Omnisapiente. Te llamas Augusto. También eres el hermoso Krishna bailando en cascabeles. Eres Abraxa surgiendo del fuego. Dios de ese. Teotzin entre los aztecas del pasado y Tata Dios ahora entre los sobrevivientes. El omnipotente Júpiter en Roma. Después de Bus en latín. Los sabios antiguos y luego los ocultos, te decían el Logos. El Ser Supremo. La Divinidad. El Omnipotente, el Uno. El gran arquitecto del universo. Los masones. Agrega a la lista los secretos nombres que usa cada una de tus creaciones cuando te alaba alegre.
o cuando teme la tormenta, o cuando infante de rodillas reza. Te llamas María, Esteban, Olivier, Emilio, Clara. Y como cualquiera de los que van por la calle. Y te llamas Jesús, por supuesto, como se llamó tu enviado principal. ¿Cómo te llamarán los delgados habitantes de las Pléyades? Te llamaste en Oriente los 10.000 Budas. Ahora te llamamos Padre. ¿Algún día te llamaremos Amor? ¿Cómo serás de inmenso, que hasta a todos nuestros torpes nombres respondes? Este ejercicio de ubicación de Dios en la mente de los humanos a lo largo del tiempo nos ayuda a comprender que parte de la complejidad que significa entender al infinito, está la influencia del momento histórico. Por lo tanto, en nuestro caso probablemente también la conclusión a que lleguemos será algo relativo a nuestra forma de pensar actual. Entonces, ¿nunca podremos tener una respuesta absoluta a quién es Dios? De manera subjetiva podríamos decir que Dios es nuestra verdadera naturaleza. Conciencia pura. Es nuestra esencia, no separada de la esencia del universo. Extremadamente despierta. Vibrante de vida en medio de la quietud. Está más allá del pensamiento y de las palabras. No se le puede describir. Pero sí. Se le puede conocer en el silencio interno de cada uno. No obstante, lo dicho de manera general, nosotros queremos también una definición más objetiva. Más científica diríamos en este siglo XXI. Lo intentaremos en posteriores videos. Si te gustó el desarrollo inicial del tema de Dios, por favor dale like a este video y si no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Con eso nos ayudas a difundirlo entre gente que se encuentra con las mismas inquietudes que tú. Muchas gracias y nos veremos pronto.